Hay un tipo de inteligencia tan peligrosa que la mayoría de las personas ni siquiera la quiere tener, porque una vez que la adquieres, dejas de creer en la bondad ingenua del mundo, dejas de confiar en las palabras dulces, en las sonrisas amables y en las promesas vacías. Empiezas a ver lo que otros no ven: intenciones ocultas, ego disfrazado de amor y manipulación camuflada de virtud. Eso es la astucia, y Maquiavelo fue su arquitecto. La gente teme a los hombres astutos porque no pueden controlarlos, no porque sean malos, sino porque son impredecibles. El hombre común se mueve por impulso, el astuto por intención. El común reacciona a lo que le hacen, el astuto decide que merece su reacción. Y esa es la primera señal del despertar, cuando dejas de vivir en modo automático, cuando ya no respondes desde la emoción, sino desde la estrategia. Maquiavelo escribió: el que controla sus pasiones domina a los que son esclavos de ellas. Y es cierto, el astuto no necesita levantar la voz, porque su silencio pesa más que el ruido de los demás. No necesita demostrar nada, porque su sola presencia ya impone respeto. La mayoría habla por necesidad. El astuto habla cuando conviene. La mayoría busca agradar. El astuto observa y entiende. Y cuando por fin actúa, no lo hace para ser aceptado, sino para obtener resultado. Ser astuto no es ser manipulador. Es ver las jugadas ocultas en la mente de los demás. Es notar cuando alguien dice te ayudo pero realmente quiere controlarte. Es sentir cuando una persona se acerca por interés, aunque su sonrisa parezca sincera. El hombre astuto no odia por eso. Solo ajusta su distancia, porque ya no se mueve por emoción, se mueve por comprensión. Y esa es la diferencia entre el ingenuo y el sabio. El ingenuo se indigna, el sabio entiende y se adapta. Ser astuto es despertar en un mundo donde la mayoría duerme, donde todos corren detrás de aprobación. Mientras tú estudias los patrones de comportamiento humano, empiezas a notar cosas pequeñas, miradas que cambian, palabras que no encajan, intenciones escondidas en un «te lo digo por tu bien». Y poco a poco, te das cuenta de que la mayoría de las personas no quieren la verdad, solo una versión que los haga sentirse cómodos. Tú, en cambio, eliges la verdad, aunque duela. Por eso el hombre astuto nunca se desespera. Puede perder algo, pero nunca pierde la calma, porque entiende que todo movimiento tiene consecuencias. Sabe que el que se apresura, revela su estrategia, y el que reacciona sin pensar, pierde sin darse cuenta. Mientras los demás arden por orgullo, él permanece frío, no porque no sienta, sino porque ya entendió que las emociones son armas, y el que no las domina, termina dominado por ellas. El despertar del astuto no es un momento, es un proceso. Un día simplemente te levantas y entiendes que ya no eres el mismo. Ya no te afecta lo que antes te hería. Ya no discutes para tener razón. Ya no necesitas demostrar quién eres. Empiezas a sonreír cuando te provocan, porque sabes que quieren robar tu energía. Empiezas a callar cuando antes gritabas, porque entiendes que quien controla el silencio, controla la tensión. Empiezas a moverte diferente, a mirar diferente, a pensar diferente, y el mundo empieza a notarlo. La gente no sabrá explicarlo, pero sentirá tu cambio. Tu calma los confundirá, tu silencio los incomodará, tu mirada los hará pensar 2 veces antes de intentar algo contigo. Ese es el poder del despertar, cuando ya no necesitas imponerte, porque tu sola presencia dice, no soy como los demás. El hombre astuto no se convierte en esto de la noche a la mañana. Nace del dolor, de la decepción, de la traición. Cada herida lo afila, cada caída lo fortalece, cada mentira lo educa, hasta que finalmente entiende que el verdadero poder está en entender el juego sin ser absorbido por él. Así nace el hombre peligroso, no el que destruye, sino el que entiende y observa mientras todos destruyen, el que no se deja arrastrar por el caos, porque sabe que, tarde o temprano, los que gritan pierden la razón, y los que piensan, ganan el poder. Maquiavelo descubrió algo que pocos entienden, y que incluso hoy sigue incomodando. La percepción vale más que la verdad. En un mundo de apariencias, la gente no sigue al más sabio, sigue al que parece más seguro. No creen en el más justo, creen en el que habla con autoridad. Y por eso, el poder no siempre pertenece al mejor, sino al que entiende cómo mostrarse. Maquiavelo lo dijo con claridad. A los hombres, en general, se los juzga más por los ojos que por las manos. Todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. En otras palabras, la mayoría de las personas no te conocen realmente.
Solo conocen la historia que tú les permites creer. Y ahí es donde nace la astucia. El ingenuo se desespera por ser entendido. El sabio prefiere ser malinterpretado. Si eso le da ventaja. Porque no importa lo que piensen de ti, sino lo que hacen por lo que piensan de ti. El hombre astuto sabe proyectar su poder sin decir una palabra. No necesita gritar que es fuerte, porque la forma en que entra a una habitación ya lo dice todo. No necesita mostrar su dinero, porque su postura transmite abundancia interna. No necesita convencer a nadie de que tiene valor, porque su silencio obliga a los demás a asumirlo. Y eso desconcierta, porque la mayoría intenta brillar, pero él domina el arte de brillar sin moverse. La percepción es una máscara. Y en este juego, el que no tiene una, termina siendo manipulado por las máscaras de los demás. No se trata de mentir. Se trata de diseñar tu presencia. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, es una inversión en la imagen que el mundo tendrá de ti. Y esa imagen puede abrirte puertas o cerrarlas para siempre. El hombre ingenuo se pregunta, ¿por qué me rechazan si soy auténtico? La respuesta es simple. La autenticidad sin estrategia es vulnerabilidad. Ser auténtico no significa mostrarlo todo, sino mostrar lo que es útil mostrar. El resto, guárdalo, protégelo, porque en un mundo donde todos analizan, mostrar demasiado es entregar poder. Maquiavelo entendió que la percepción es una forma de dominio silencioso. Quien controla cómo lo ven, controla cómo lo tratan. Por eso, el astuto nunca se apresura a revelar sus intenciones. Habla poco, mira mucho, y deja que el misterio trabaje a su favor. Porque el misterio es la forma más elegante de intimidación. Hay una ley no escrita. Si pareces necesitar algo, te lo niegan. Si pareces poder vivir sin ello, te lo ofrecen. Por eso, el hombre que no persigue, atrae. El que no explica, intriga. Y el que no se justifica, se respeta. Así funciona el juego. Y solo los astutos lo entienden. Pero atención, la percepción no debe convertirse en una cárcel. No se trata de fingir ser alguien que no eres, sino de amplificar la parte más poderosa de ti. De convertir tu esencia en una estrategia, tu carácter en un lenguaje, tu silencio en una herramienta. Porque cuando aprendes a manejar cómo te perciben, ya no necesitas robar atención. La creas. La mayoría busca ser comprendida. El astuto busca ser recordado. Sabe que la mente humana no recuerda los hechos, recuerda las emociones. Así que, más que decir quién es, hace sentir algo. Y cuando logras eso, cuando dejas una huella emocional, te vuelves imposible de ignorar. Por eso, Maquiavelo enseñó que el verdadero poder no se basa en la fuerza ni en el dinero, sino en la percepción del control. El hombre astuto puede perder una batalla, y aún así parecer invencible. Puede ser herido, y aún así parecer intacto, porque entiende algo que los demás ignoran. La imagen que proyectas siempre vale más que la verdad que ocultas. La regla de la percepción no se rompe, se domina. Y cuando lo haces, no solo controlas cómo te ven los demás, controlas cómo reaccionan ante ti. Y ese es el tipo de poder que no se compra ni se pide. Se construye con presencia, con paciencia, y con la frialdad de quien entiende el juego. Y no necesita que nadie lo aplauda para ganarlo. Maquiavelo entendió algo que destruye ilusiones, y que los hombres ingenuos tardan años en aceptar. La moral no guía al poder. El poder usa la moral. Desde que nacemos nos dicen, sé bueno y te irá bien. Haz lo correcto y el universo te recompensará. Pero mira a tu alrededor. Los que dominan no son los más buenos, son los que entienden cómo se usa la bondad como herramienta. Porque mientras tú te preocupas por ser justo, ellos aprenden cómo parecerlo. Y en un mundo donde la apariencia manda, la verdad sin estrategia no tiene voz. Maquiavelo escribió, el fin justifica los medios. No como una invitación a la crueldad, sino como un recordatorio de que las reglas morales son flexibles, y los poderosos las doblan a su favor. La manipulación moral no consiste en mentir, consiste en entender las creencias de los demás, y usarlas como camino hacia tu objetivo. El ingenuo dice, yo nunca haría eso. El astuto piensa, ¿cómo puedo usar eso sin perder mi centro? Y ahí está la diferencia. El primero juega con emociones, el segundo con conciencia. El hombre astuto no se deja atrapar por la culpa, porque entiende que la moral cambia con el contexto, y que lo que hoy llaman mal, mañana será celebrado si trae resultados. Piensa en esto. La sociedad no premia la bondad, premia la utilidad.
Un hombre demasiado bueno se convierte en un instrumento. Un hombre justo pero frío se convierte en un líder. Por eso Maquiavelo enseñaba que el príncipe debía parecer compasivo, pero conservar la capacidad de ser ruthless, implacable, cuando el momento lo exigiera. Porque el que no sabe ser cruel cuando toca, termina siendo víctima de la crueldad ajena. La manipulación moral ocurre cada día, en todos lados. Cuando una empresa dice, nos preocupamos por las personas, pero despide a 500 empleados sin aviso. Cuando alguien te dice, no cambies, sé tú mismo, mientras ellos evolucionan para superarte. Cuando alguien predica humildad, solo para mantenerte pequeño y manejable. Ese es el juego. Y si no lo ves, te conviertes en pieza de otro jugador. El hombre astuto no odia el juego. Lo estudia, lo entiende, y juega mejor. No porque sea falso, sino porque ya entendió que el mundo no premia la intención, sino la estrategia. El ingenuo cree que la moral es un refugio. El sabio entiende que es un instrumento. Y el que aprende a usarla sin volverse esclavo de ella, alcanza un tipo de libertad que pocos comprenden. Por eso el hombre peligroso no es el que destruye, es el que sabe cuándo contenerse. Porque cuando entiendes que el poder no siempre está en lo correcto, sino en lo efectivo, ya nadie puede manipularte con culpa. Te dicen eso está mal. Y tú piensas, ¿según quién? Te dicen no deberías actuar así. Y tú respondes con silencio, porque sabes que la moral es solo una cuerda, que los débiles usan para atar a los fuertes. Pero atención, entender esto no te convierte en villano, te convierte en consciente, porque la verdadera inteligencia no está en romper las reglas, sino en saber cuándo seguirlas y cuándo doblarlas. Un hombre sin principios es peligroso, pero un hombre con principios flexibles y mente fría es imparable. Maquiavelo no promovía el mal, promovía la lucidez. Decía que el mundo es una jungla moral, y quien entra con los ojos cerrados, termina devorado por su propia inocencia. Así que recuerda esto, no necesitas ser santo para ser justo, ni cruel para ser fuerte. Solo necesitas ver el tablero como realmente es. Y cuando lo haces, cuando dejas de jugar con emociones, y empiezas a jugar con conciencia, entonces la manipulación moral deja de afectarte. Porque ahora eres tú quien observa, quien calcula, quien decide el significado de cada acción. Y en ese momento, te vuelves libre, fríamente libre. Maquiavelo decía que todo líder necesita una máscara, no para mentir, sino para protegerse. El ingenuo muestra su alma a cualquiera. El astuto la esconde hasta que alguien demuestra que la merece. No todo el que te sonríe es tu amigo. No todo el que te apoya te respeta. Y no todo el que te ama te desea lo mejor. Aprende esto. Tu máscara no te hace falso, te hace inteligente. El hombre peligroso no busca dominar a otros, sino dominarse a sí mismo. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no está en el grito, sino en la calma, que el verdadero control no es sobre los demás, sino sobre tus emociones. El que controla su reacción controla el resultado. El que domina su ego, domina la partida. Por eso los sabios parecen fríos, pero en realidad, solo son pacientes. Una de las tácticas más temidas de Maquiavelo era esta: fingir debilidad para ganar ventaja. Deja que subestimen tu silencio. Deja que crean que no entiendes. Deja que piensen que ganaron. Porque mientras ellos celebran, tú preparas tu siguiente movimiento. Y cuando actúas, ya no pueden detenerte. Pero hay un precio. Ser astuto te aísla. Empiezas a ver las mentiras que otros no notan. Empiezas a leer las intenciones detrás de las palabras. Y eso te hace diferente. Más fuerte, sí, pero también más solitario. Porque no puedes volver a ser ingenuo. No puedes volver a confiar ciegamente. Y aunque duela, esa es la libertad. La libertad de no ser manipulado. La libertad de no necesitar aprobación. La libertad de entender. Maquiavelo no enseñó a ser malvado. Enseñó a defenderte del mal. En un mundo donde todos actúan por interés, el ingenuo es devorado. El sabio sobrevive. Y el astuto dirige el juego. La vida no premia a los más buenos, premia a los más conscientes. Porque el poder real no está en controlar a otros, sino en que nadie pueda controlarte. Si este vídeo te incomodó, es porque tu mente está despertando. Estás dejando de ser inocente y empezando a ser peligroso. Pero recuerda, ser astuto no es manipular. Es entender la manipulación y no caer en ella. No se trata de ser cruel, sino de ser consciente. Porque cuando entiendes cómo se mueve el mundo, ya nadie puede moverte a ti.